justicia sea superior a la de los escribas y fariseos, y no estamos hablando de cantidad, sino de calidad. Jesús quiere una justicia que venga del corazón y que no sea meramente externa. Recuerda los ejemplos, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que se aire en su corazón, etcétera, etcétera. Después vimos la piedad del cristiano, cuando Jesús decía, no hagan o no practiquen la justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y se usaron tres ejemplos, el de la limosna, la oración y el ayuno. Háganlo para que vuestro Padre que los ve en secreto los recompense en lo público. Después de ahí pasamos a la ambición que tiene un cristiano, que no debe ser lo material, qué comer, qué beber, qué vestir, sino el reino de Dios y su justicia. Y eso va a significar desprendernos de manera generosa para ayudar al necesitado. Hoy vamos a ver o vamos a iniciar otra parte dentro del Sermón del Monte que vamos a llamar las relaciones del cristiano. Y esta para mí es una de las partes más humillantes. Esto es imposible leerlo sin sentir un dedo en la llaga. Y yo diría, en la llaga de 6 personas, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero yo les voy a pedir que leamos juntos Mateo capítulo 7 y vamos a leer del 1 al 6. Pero antes de leerlo vamos a orar y le voy a pedir a alguien de ustedes que por favor lo lea. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, de mañana invocamos tu nombre. De mañana, oh Señor, te alabamos y te exaltamos, porque tú y solamente tú eres Dios. Porque tú y solamente tú mereces la gloria, la honra, el honor. Porque tú y solamente tú, Señor, mereces y eres digno de nuestra adoración. Vergüenza sentimos de que no te adoramos como deberíamos, pero gracias te damos que en Cristo tú aceptas, oh Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración como si fuera perfecta. Padre, y nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados, porque son muchos, son todos contra ti. De manera particular luchamos constantemente con el hipercriticismo. De manera constante luchamos con la turbación incrédula, porque en lugar de verte a ti, vemos nuestras circunstancias. Oh Señor, perdónanos y ayúdanos a creer que Jesús pagó por nuestros pecados, que tú cargaste sobre sus hombros nuestras maldades, para darnos, oh Señor, el más grande incentivo para levantarnos y seguir luchando como pecadores justificados. El incentivo de que ya hemos sido aceptados por ti a través de Jesucristo. Te rogamos, oh Señor, ministra nuestras almas por lo que hemos de estudiar. Muéstranos el camino que debemos seguir. Danos la fe para creer que tu palabra es verdad y danos la disposición para obedecerla con la firme convicción de que en Cristo y en la obediencia a ti nunca hay perjuicio, todo es ganancia. Aunque haya sufrimiento y dolor, aunque haya que negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz. Oh Señor, una vez más háblanos. Ayúdanos a salir de aquí más parecidos a Cristo, y a aquellos que no te conocen, transfórmalos, conviértelos a ti a través de la palabra que ha de ser ministrada, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Bien, Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Necesito un voluntario que lo lea. Mateo 7, 1 al 6, por aquí delante, Eduardo. Lo va a leer. Sí. El juicio hacia los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo,
y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Ok, vamos a ver. Vamos a ir por parte. ¿Cuál es la exhortación en el versículo? Hay una exhortación, un imperativo. ¿Cuál es? Ayúdenme, que se escuche. ¿Cuál es? No juzguéis, correcto. Ahora bien, eso hay que desglosarlo. ¿Alguna vez a usted le ha sucedido que usted ve a una persona haciendo algo malo o enseñando algo incorrecto y usted le dice en amor, mira, eso no está bien, o lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, y la persona le dispara de allá para acá, le batea esa recta 90 y le dice, Jesús dijo, no juzguéis? ¿A ustedes les parece que es correcto decir eso cuando una persona en amor te está confrontando con algo malo que estás diciendo, que estás haciendo? Vamos a ver, ayuden. Vamos a ver, quiero más data, como dicen por ahí. Y no del celular, sino de, ¿verdad? ¿Ustedes creen que no juzgar significa que si yo veo a alguien que está mal, entonces debo anular toda facultad crítica? ¿Significaría eso, don Genaro? Un micrófono por aquí a don Genaro, para que se escuche, por favor. De ninguna manera, o sea, Dios nos manda a nosotros a que nos reprendamos en amor. Y eso no es un juicio condenatorio, sino un juicio de amor para que la persona corrija. Ahí no se está refiriendo de eso. Ok. De hecho, ¿hay algún indicio en el texto que hemos leído? Recuerden que lo más importante es enfocarnos primero en lo que el texto está diciendo. ¿Hay algo en el texto que se ha leído que nos indique que no juzgar no significa que hay que anular el juicio crítico? Vamos a ver, ¿hay algún indicio de algún juicio crítico en el texto que se nos mande? Don Genaro. Bueno, hay algo que está mal en una persona, pero yo lo voy a corregir y yo tengo algo peor todavía. O sea, estoy descalificado para yo ir a corregirlo. Entonces, en ese sentido, yo tengo primero que, luego que yo esté bien, yo estaría entonces en calidad de ir a decirle al hermano, a quitarle la pajita después que me he sacado el tronco que tengo en los ojos. Eso es cierto, pero hay algo ahí en el texto que ni siquiera tiene que ver conmigo, tiene que ver con otro, y se está emitiendo un juicio en el mismo texto. Pastor Amiris. Está el micrófono allá atrás. Pastor Amiris. Sí, porque ¿verdad? Hay que desenredar ese mandamiento, a ver qué no significa. Buenos días. Pastor, no voy a explicar el texto porque te lo voy a explicar, pero voy a dar una nota. Todos nosotros, diariamente, a cada momento, estamos juzgando si algún acto está bien o está mal. Siempre, eso está mal o eso está bien. Todos nosotros juzgamos. Ahora vamos a ver, cuando usted desarrolle el texto, a qué se refiere el texto. Nosotros juzgamos porque Dios ha definido en su palabra lo que está mal y lo que está bien. Si una persona comete un robo, nosotros juzgamos, eso está mal. Si una persona hace un acto de misericordia y da una obra de misericordia, nosotros juzgamos ese acto está bien. Ahora, continúe. Eso es correcto, totalmente correcto. Ahora, me gustaría que me ayuden a ver en Mateo 7, 1 al 6, un ejemplo de juzgar. Es decir, aquí hay un ejemplo o un indicio de una persona juzgando a otra. Hermano Josías. Bueno, gracias. El versículo 3 que dice... ¿El versículo? 3. Ok, ¿qué dice? ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Ese es uno de los ejemplos.
Y el 4 también, que dice muy similar. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo. Ok. ¿Alguien más? Hermana. Por ejemplo, ese dijo que estaba bien, o sea, lo que él estaba haciendo, porque le convenía. Ok, ok. Pero aún todavía nos falta, en el texto está aquí, una especie de juicio sobre un tipo de persona. Con eso doy una pista. Hay un juicio sobre un tipo de persona en el texto. El versículo 6, no le echen las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. Sáquese de la mente perro y cerdo en sentido dominicano, porque no funciona así. Esto es una cultura oriental. Y en la cultura oriental, los perros y cerdos que aquí se mencionan, además de que eran considerados animales inmundos, eran animales sumamente agresivos. No estamos hablando del típico husky siberiano, ese perro lindo, ese golden retriever. No, estamos hablando de un perro salvaje, de, ¿cómo se llama? Los dingos que dice, que vienen para allá, para Australia. ¿Cómo fue? No, esos son, los pitbulls son perros buenos cuando lo entrenan bien. Pero yo estoy hablando de perros salvajes que eran considerados no solamente inmundos, sino también sumamente agresivos. Y aquí estos cerdos, olvídese del típico cerdito, rosadito, bonito, que tiene la nariz como un enchufe y que grita como un muchacho. No es ese el que estamos hablando. Posiblemente se está hablando de un cerdo de esos que son salvajes, lo que aquí le llamamos como jabalí, ¿verdad? Jabalí o cimarrón también le llaman, que son sumamente agresivos. Oiga la imagen, no le eches la perla a los cerdos ni los santos a los perros, no sea que las huellen y luego se devuelvan y hagan ¿qué? Y te despedacen. La idea es, Josías va por el campo y él lleva una fundita con perlas y le aparece un puerco de eso, bravo. Y Josías, supuestamente para distraer al cerdo, agarra las perlas y se las tira. Y el cerdo huele las perlas y se da cuenta, esto no es comida. Adivinen lo que va a hacer. Cuando se da cuenta que las perlas no son comida, se van a devolver donde Josías. Pero ¿ustedes creen que Jesús está hablando de perros y cerdos realmente? ¿O él está hablando de un tipo de persona que es como? Que suelen ser agresivas. De hecho, podría ser un legalista, pero hay personas, la Biblia nos manda a predicarle el evangelio, pero hay momentos en la Biblia en los que hasta Jesús hizo silencio. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo a Herodes cuando Herodes lo entrevistó? ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo? Qué bueno, porque no le dijo nada. Es decir, no consideró digno de tirarle la perla a un cerdo o lo santo a un perro, pero para hacer eso, ¿qué se está haciendo? Se está emitiendo un ¿qué? Un juicio. Yo estoy juzgando esta persona, obviamente en sentido judío, no dominicano, es un perro o un cerdo, una persona agresiva, no vale la pena, esta persona no está interesada en la verdad, lo único que quiere es que yo le tire las perlas o los santos para luego volverse a mí y despedazarme. Jesús dice que ese tipo de discernimiento hay que usarlo. Ahora bien, volvamos atrás. Cuando Jesús dice no juzguéis, ¿qué tipo de personas él tiene en su mente? Según el texto. Vamos a ver, descríbame la persona que Jesús está censurando cuando él dice no juzguéis. ¿Qué práctica tiene? Temerosa de Dios. En este caso, la persona que él está Juzgando. criticando. Jesús dice no juzguéis. ¿Qué tipo de personas él tiene en la mente? Personas que hacen qué. Vamos a ver, para que se escuche en la grabación. Pastor Ramón. Personas, facultades críticas. Eso es falso. De hecho, se nos manda a Dios, se ha participado un par de veces. Vamos a ver. Miren el texto. Hay una palabra que dice, eso es lo que está detrás. No es ignorancia, hermano. Exacto, si le puede poner el micrófono para que se escuche. Sí.
En el versículo 5 dice hipócrita. Ok, entonces, detrás de ese espíritu hipercrítico, de ese síndrome de copeta soba, de esos hermanitos que siempre andan buscando activamente y quieren deseosamente hallar un fallo en otro, usualmente lo que hay no es ignorancia, sino que yo le dije que este texto iba a ser incómodo, ¿verdad que sí? Que se lo dije. A mí me está incomodando ya. Estoy sintiendo que me están dando en la llaga. Ok, ¿cómo vemos hipocresía en esta persona? Miren el texto. ¿Dónde se ve la hipocresía en esta persona hipercrítica? Según el mismo texto. Vamos a ver. Ayúdenme a ver signos de hipocresía aquí, en esta persona. Versículo 1 al 5. Vamos a ver. Respondiendo a la pregunta y después vamos a comentarios. José. La hipocresía de esa persona se ve cuando dice, déjame sacar la viga o la paja que tiene tú en el ojo, ¿sabe? Como queriendo ayudar a esa persona, pero en verdad es con otras intenciones. Ok, muy bien. Entonces sería, la hipocresía se ve en que él se pinta, que él quiere ayudar al hermano, pero realmente él no está interesado ni en la verdad ni en el hermano. Porque si estaría interesado en el hermano, ¿por dónde comenzaría él? Por él mismo. Por él mismo. Por él mismo. Sí, había una mano levantada. Recuerden, la pregunta está en el aire. ¿Dónde vemos hipocresía aquí? José dijo una muy buena. Él se pinta, diga que él quiere el bien del otro. Oye, pero ese hermano quiere el bien de todo el mundo porque no le pasa una. Esa es la idea. Sí. ¿Cómo es el nombre suyo, perdón? Mariano. Sí, estoy visitando. Bienvenido. Pertenezco a la IBI allá en Santo Domingo. Bienvenido, Mariano. Bueno, la hipocresía está en nosotros estamos jugando las pequeñas cosas en la vida ajena, pero la hipocresía está en que esta persona tiene una viga, está haciendo los hechos que el otro está haciendo en mayor nivel. Quiero decir, es como que tú estás juzgando que aquel se esté bebiendo un trago de Coca-Cola, por poner un ejemplo, pero tú te estás bebiendo un Big League. Entonces es desproporcional. En el sentido de que a veces somos así, somos muy buenos para ver las pequeñas cosas en la vida del otro, pero no miramos hacia adentro las grandes cosas que están pasando en nuestros corazones. Usted mencionó una palabra clave, desproporción. Ustedes, de hecho, esa fue la primera, cuando yo veo el texto, la primera señal de hipocresía que yo veo en este hipercrítico es una desproporción, porque él no quiere usar consigo, ¿qué? La misma medida que él usa para juzgar a otros. Si yo caigo, a mí hay que medirme en centímetros, pero cuando es otro, lo medimos en kilómetros, en metros, en millas. Es decir, no hay proporción. Se quiere usar con otros una medida que yo no quiero que usen conmigo. Hermanos, eso es hipocresía. Y hay otra señal de hipocresía aquí. Vamos a decir, no es tan evidente, pero sí está. Esta persona anda buscando pajas en el ojo del otro, porque esa es la manera de tapar ¿qué? Sus propias vigas. El pastor Rocha usó una frase una vez que nunca se me olvida, tal vez se acuerda ahora. La frase que dice, la bondad mía es la maldad del otro. Piénselo por un momento. Yo empiezo a buscar cosas en el otro para yo sentirme bueno. O dicho de otra manera, voy a empezar a buscar pajas o fallos en el otro, y podrían ser ciertas, pero detrás de eso hay una hipocresía mayúscula, porque lo estoy haciendo para tapar mi viga, ni siquiera mi paja o mi astilla, mi viga. Entonces, mire, vuelvo atrás. Jesús dice, no juzguéis. Eso no significa que vamos a eliminar el discernimiento. Significa que debemos evitar el espíritu hipercrítico, ese síndrome que anda buscando siempre fallas y anda persiguiendo o buscando fallas en el otro de una manera activa y maliciosa. Detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de ese hipercriticismo, ¿qué es lo que hay? Hipocresía, la hipocresía de una persona que no quiere que usen con él la medida que él usa con otros.
la hipocresía de una persona que anda buscando fallas en otros para ocultar su propio pecado. Y tercero, la hipocresía de una persona que se pinta como que le interesa la verdad y el bien del otro, pero realmente no le interesa ni la verdad ni el bien del otro. Eso es como un cirujano que dice él está interesado en el bienestar de su paciente, pero antes de operar se da un humo, como dicen aquí. Eso no está interesado en el paciente porque comenzaría con él, estaría sobrio. Una persona que quiere ayudar a otros realmente, primero se limpiaría su ojo para poder ver bien, ¿no les parece? Y poder ayudar al otro. Félix. Buen día. Nosotros también usamos términos muchas veces que señalamos a una persona con un dedo, pero detrás de esos dedos que nosotros tenemos apuntan hacia nosotros. O sea, el otro es el culpable siempre. Tú. Y nosotros tapamos nuestra falta. Señalamos con un dedo hacia adelante, pero lo que quedan señalan hacia nosotros. Entonces, es una hipocresía, un hipócrita que quiere tapar su falta para reconocer la falta del otro. O busca las faltas en el otro para tapar las suyas, correcto. Exactamente. Hermano Caldas. De hecho, Moisés tenía la mano levantada también en un momento, ¿verdad? Dame el micrófono y présteme el otro al hermano Caldas, a César aquí. Sí, aunque es una ilustración y una parábola lo que Jesús está diciendo, pero parecería que ese tipo de persona tiene una imaginación muy creativa, porque cuando se está hablando de que ese caballero tiene una viga dentro del ojo, probablemente no tenga ni la capacidad de ver el mar en el otro y hasta se lo imagina. Ya que no puede ver bien, ¿verdad? Sí. Hermano César, de orden, usted sabe que las canas van adelante, me refiero al pastor Aroche y me le da el micrófono luego al hermano. Dos preguntas. Primero, estoy sorprendido que eso no está aquí, sino gente de fuera. Sí. Nosotros no. Sí. O sea que estamos buscando hipercríticos. Eso es otra iglesia, no es aquí. Exacto. Sí. Esa es la primera pregunta. La segunda es esta. Y es una pregunta. El versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, que cuando uno, la pregunta, entra en interacción con este tipo de persona, o tú conmigo, para no excluirme, o tú conmigo, lo mejor es hacer silencio y que sean pocas las palabras. ¿Es eso? Usted se refiere a... Voy otra vez. Sí. El texto dice, no juzguéis. Es decir, hay una prohibición y hay un propósito para que no seáis juzgados. Es decir, que yo voy a percibir que el otro tiene la inclinación hipercrítica. Entonces, cuando uno se topa, que no son miembros de nuestra iglesia, son gente de otro sitio, cuando uno se topa con esta clase de gente, entonces lo propio es hacer silencio o que sean pocas las palabras. ¿Es así? Definitivamente. Pues no debimos haber hablado. Definitivamente lo que iba a decir es, si yo percibo que hay una persona que lucha mucho con el hipercriticismo, uno debe ser sabio con las palabras que utiliza. Pero no estoy tan seguro, por lo que vamos a decir ahora, que en el versículo 1, cuando dice para que no seas juzgado, se refiere a eso. Cuídate del hipercrítico. Porque a quien le dicen para que no seas juzgado es al hipercrítico. No juzguéis, o no seas hipercrítico, para que no seáis juzgados. Entonces creo que es correcto de que hay que ser cuidadosos con lo que uno dice, porque usando el texto, si yo estoy frente a un perro o un cerdo, usando el lenguaje del texto, definitivamente yo sería muy cuidadoso con lo que suelto por mi boca. Pero en el versículo 1 entendemos de que hay algo más. De hecho, iba para allá en un momento, las razones de por qué debemos evitar ese hipercriticismo. César iba a decir algo. Sí, algo muy breve. Yo escuchando el texto acá, ¿no? Yo creo que una razón por la cual, junto con lo que se ha dicho, que realmente me parece muy edificante, y todo empieza en una característica que Dios puso en nuestro cerebro. El cerebro humano construye significados con la información que recibe. Si yo veo al otro hermano que tiene logros, características, virtudes, cualidades que yo quisiera tener pero que no tengo, voy a ser hipercrítico con él
porque lejos de admirarlo, lo que me despierto es una envidia malsana. Y entonces, como esa crítica tan destructiva, por así decirlo, es una forma de expresar toda la frustración que tengo dentro de mí, y la única manera que tengo para externarla es esa. O sea, no diciéndole a mi hermano, qué bueno que tengas esos talentos, qué bueno lo que Dios puso en ti, qué bueno. No. Como yo también quisiera, pero no lo tengo y no tengo manera de tenerlo y sé que no lo tengo, voy a tratar de entonces criticar y en el peor de los casos hasta ridiculizar a la otra persona. El texto no trata ese punto, pero por otros textos de la Biblia sabemos que somos muy creativos, como decía Moisés, y a veces vemos una persona que tiene ciertos dones, talentos, cierto carisma, y tenemos envidia, y una estrategia que utilizamos para exaltarnos a nosotros, nuestra virtud, es ridiculizando a esa persona. Aunque el texto no se enfoca en eso, podría estar detrás. Por otros textos lo sabemos. Yo sé que hay dos manos, pero permítame dar esta información para entonces poder seguir. ¿Por qué? ¿Por qué razón yo debo evitar el espíritu hipercrítico? Dos razones. Versículos 1 y 2, ayúdenme. ¿Por qué razón no debo juzgar en el sentido de ser hipercrítico? Vamos a ver, la primera razón. Sí, Arnaldo. Ahí va. Buenos días. Porque con la misma vara que yo mido, seré medido. Ok. Entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados. Inmediatamente dice, porque con el juicio caen, son las personas que más rápido la sientan en el banquillo de los acusados. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa persona que siempre anda buscando problemas, faltas en el otro, el día que esa persona caiga, la van a juzgar con la misma medida que esa persona solía usar para juzgar a otros. Lo pueden ver en el texto. Por esa razón, hemos visto en la Biblia y en la vida cotidiana, he visto personas que cuando se descubre una falta, un pecado en su vida, es tratada con verdad, pero con mucha misericordia. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Por qué ustedes creen? Hermanos que han sido descubiertos, sale un pecado, sale una falta, pero cuando sale y esa persona se arrepiente, es restaurada con mansedumbre, es restaurada con ternura, con verdad, pero con gracia, con misericordia. ¿Por qué ustedes creen que muchas veces se da ese proceder? Sí, Reina. Exacto, entonces la persona al saber que también puede ser tentado, trata al otro con misericordia. Y el día que Dios no lo quiera, le pase o caiga, suele ser tratado con verdad, pero también con misericordia. Pero el que es severo suele ser severo en sus juicios y nunca hay misericordia en su medida. ¿Qué suele pasar cuando cae? Con la misma vara lo suelen medir. Y déjeme decirle algo, no solamente cuando yo soy hipercrítico estoy estableciendo la norma para que otros me juzguen. De una manera u otra estoy pasando una norma para que Dios me juzgue. ¿Cómo así? Miren Romanos 2 de un pronto. Romanos capítulo 2, específicamente vamos a leer el verso 1. Alguien que lo lea, por favor. Sí. Fabio. Bueno, sí, hermano. Buenos días. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea, tú que juzga, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzga haces lo mismo. Ok, ¿lo pueden ver? Eres inexcusable, quien quiera que seas, que juzgas, porque cuando juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que le estás condenando al otro. Entonces, no sé si lo notan, Jesús dice, libérense de ese espíritu hipercrítico, y ya vimos lo que es. Primero, porque cuando tú sueles ser hipercrítico,
estás estableciendo la norma para que otros te juzguen. Con la misma medida que sueles medir a otros, te van a medir a ti. Y segundo, porque al hacerlo me estoy condenando a mí mismo. Estoy estableciendo también, por decirlo así, el parámetro para yo ser juzgado hasta por Dios mismo. Yo condeno a otros por lo que hacen, pero yo suelo hacer lo mismo que ellos condenan. Y algo más, antes de seguir interactuando, hay otra razón. ¿Por qué razón cuidarme del espíritu hipercrítico? No solamente porque estaría estableciendo la regla para que me juzguen a mí, sino también, ¿por qué? Otra razón en el texto. Va mucho por donde iba José Luis ahorita. Vamos a ver. Félix. Yo diría, pastor, no somos jueces para juzgar a otro. No somos jueces, pero recuerden que Jesús no está condenando o no está diciendo que evitemos usar nuestro juicio crítico. Él está condenando el hipercriticismo de una persona hipócrita que no quiere tratar a otro como quiere que lo traten, de una persona que anda buscando faltas en otros para tapar las suyas, y de una persona que finge estar interesado en el hermano pero no está interesado. Entonces, es de eso último donde viene la segunda razón. ¿Por qué evitar el hipercriticismo? Porque con la misma vara que mido me van a medir, pero también hay otra razón más positiva. Si me le pueden traer el micrófono, por favor. Sí. Ahorita estábamos hablando de la astilla. Entonces, ¿por qué tú miras la astilla? La pajita es insignificante y no te miras a ti mismo. Antes de empezar con el otro, empieza contigo mismo. O sea, me viene a la mente cuando Cristo dice que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, antes de ustedes venir a querer apedrear a esta adúltera, ¿dónde está el adúltero que estaba con ella? Nada más me la traen a ella. ¿Y ustedes están libres de eso? Pues entonces que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dicen por ahí, yo no sé si es verdad porque es una especulación, que cuando Jesús escribió en tierra, cuando le trajeron a esa mujer, probablemente él comenzó a escribir pecados con lo que ellos identificaron y al final todos tiraron la piedra. Pero qué bueno que usted lo dice, porque si yo decía hace un rato, ¿cuál es la palabra para paja aquí? ¿Qué es lo que significa paja aquí? Astilla. ¿Ustedes creen que una astilla es algo beneficioso para mi hermano? Y si yo veo en el ojo de Priscila una astilla, ¿sería amoroso que yo la deje ahí? ¿Qué ustedes dicen? Aquí vamos a decir, una astilla es un cuerpo extraño que realmente es nocivo. Si yo veo una astilla en el ojo de la hermana Reina, ¿sería amoroso que yo la deje ahí? No, yo no estaría ayudando. Pero antes de ayudarla a ella con su astilla, ¿qué debería hacer yo? De hecho, esa es la segunda razón. Yo debo evitar ese espíritu hipercrítico porque la manera ideal y bíblica para ayudar a otros es primero trabajando conmigo. Reina citaba un texto ahorita. Cuando ustedes ven un hermano que ha sido sorprendido en algún pecado, él dice, ustedes los espirituales, ojo, espirituales no refiere de que una élite, lo que tienen el Espíritu Santo, capítulo 5, y que tienen el fruto del Espíritu, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ustedes lo ven, es ahí el mismo espíritu. Cuando vas a ayudar a otro a sacar esa astilla de su ojo, no la dejes, le va a hacer daño. Pero recuerda que no tiene una astilla, no, tú tienes una viga de este tamaño. Y el estar consciente de tu viga te va a ayudar a llevar al otro ¿con qué? Con misericordia, la verdad, pero con misericordia. Entonces, miren qué interesante, no es solamente negativamente te van a juzgar con la misma vara. Positivamente es, como decía José Luis, tú quieres ayudar al hermano, ¿realmente te importa? Pues comienza por ti. Porque si tú no trabajas con esa viga, no vas a ver bien y no vas a poder ayudar a tu hermano que ha mostrado esa viga. Habían unas manos levantadas por aquí. Don Genaro, había alguien más. José Luis. ¿Te iba a decir algo, Genaro? Sí, era cuando se estaba hablando de con la misma vara te serán medidos. El mismo texto precisamente cae en el juicio. Termina Cristo llamándolo hipócrita. Ahí está el juicio del que comenzó a juzgar.
vino el juicio y el juicio sobre él fue con la misma medida que él midió. Le dice hipócrita. Qué bueno que usted lo dice, miren, no lo había ni pensado. Porque Jesús emite un juicio y fuerte, dice hipócritas. Pero recuerden que Jesús conoce las motivaciones del corazón. Jesús sabe que esa persona no quiere usar con otro la misma medida que usa consigo. Jesús sabe que esa persona quiere ocultar su viga. Jesús sabe que esa persona no está interesada ni en la verdad ni en el bien del otro. Pero nosotros no lo sabemos. Cuando yo veo un espíritu hipercrítico en otra persona, usando el mismo espíritu del texto, yo debería acercarme con esa actitud. Yo estoy viendo que Josías a todo el mundo le vuela la cabeza. Y yo creo que hay un espíritu hipercrítico. Primero, yo no conozco la motivación, debo ser más cuidadoso ahí. A la hora de decir hipócrita, no podría ser que sea ignorancia. Entonces yo me acerco a él y consciente de que si él es hipercrítico, yo soy hipercrítico al cubo. Tengo una viga de este tamaño, entonces me acerco con gracia para confrontarlo, pero ser cuidadoso porque yo no conozco la motivación. Lo más que yo podría hacer es, mira, Jesús dice que detrás de ese espíritu hipercrítico, esa práctica, podría haber esto, esto y esto. Revisa y me reviso yo también a la hora de hacerlo. Pero qué bueno que usted lo menciona porque Jesús emitió un juicio severo. Son hipócritas, pero porque conoce la motivación. Yo debería ser un poco más cuidadoso a la hora de, no sé si me doy a entender. Había alguien más, José Luis, y luego voy atrás. Hermano, ¿cuál es el nombre suyo de nuevo? Mariano. Ok, ya lo voy a relacionar con Mariano de aquí. José Luis. Hay algo, sabe, que nos puede abrir un poquito más la mente, algo que voy a decir. En el mismo libro de Proverbios 17:5 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Dios. Entonces, nos inclinamos muchas veces a pensar que cuando uno es hipercrítico, que juzga sin ver la condición de uno a otro, está mal, piensa que ya eso es solamente juzgar. Cuando también declaramos que alguien que ha cometido robo, que ha cometido asesinato, que ha hecho barracidad, decimos, no, con una persona inocente, buena, también está juzgando. Porque dice, el que justifica al impío. Entonces, Cristo le hizo una pregunta a Simón. Le dice, Simón, mira, había un acreedor y habían dos personas que le debían dinero. Uno debía 500 y otro 50. ¿Cuál de los dos? Y él se lo perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos amaría más? Y él dijo, es que le perdonó los 500. Y Cristo le dijo, ciertamente has juzgado bien. Quiere decir que juzgar nada más no es, porque el juzgar es justamente tú evaluar, tener la capacidad de evaluar entre lo bueno y lo malo. Discernir una balanza. Bueno, esto está bien, esto está mal. Cuando uno ata a un hijo, hace algo bueno, dice, mira, hiciste algo bueno, toma una menta, tú lo estás juzgando. Porque está declarando que lo que hizo fue lo correcto. Pero también cuando el otro que se comió el queso, que tú dejaste en la nevera y tiene la boca toda sucia de queso, y dice, papi, no fui yo. Dice, eso está mal, ¿sabes? Lo corrige, también está juzgando. Entonces, como muchas veces pensamos que, que juzgar nada más es mirar, ¿sabes?, lo malo que tiene el otro. Pero también cuando uno, que eso ahora mismo se ve en las mismas, con todo el respeto, en muchas autoridades, hay muchas corrupciones y a veces se está declarando inocente al que en verdad tiene que estar en la cárcel. Y a veces hay gente que está en la cárcel que son inocentes, entonces también se está juzgando de la misma manera. Por eso decíamos al principio que no juzgar no significa de que yo voy a anular mi capacidad crítica. Yo tengo que saber que lo que está mal y lo que está bien. Por eso la Biblia habla de juzgar con justo juicio. El hermano Mariano y después la hermana Keila. Yo sé que estamos hablando mucho de lo que el otro, pero aquí hay algo muy importante y quería abrir la pregunta a ti. Dice, porque el juicio con que juzguéis seréis juzgado y con la medida que midáis se os medirá. La pregunta es, la medida correcta es la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos mirar que el juicio que nosotros emitimos a veces puede tener
un criterio muy diferente a lo que dice la palabra del Señor. Uno tiene que tener cuidado porque evidentemente sí habemos personas dentro de la iglesia que somos hipercríticos, todos somos hipercríticos. No creo que hay alguien que sea, que en eso pase con nota, a menos que sea nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que yo digo es, si hay una vara diferente, y si hay una vara diferente entonces no es correcto, porque la vara correcta es la palabra del Señor. Si de repente nosotros tenemos un criterio aumentado sobre cierto pecado con la misma medida, tenemos que tener cuidado cuál medida utilizamos, porque la medida correcta es la probando, se está describiendo. Con la misma medida vienen y me juzgan a mí. Pero de acuerdo, es así. Sí, y es que el que está juzgando, según veo el pasaje, según la Biblia, porque él tiene lo santo y las perlas. Es decir, que en su mente está palabra de Dios, lo que pasa es que él quiere presionar al otro y él se cree más santo que el otro y lo presiona. Quiere juzgarlo, quiere dirigirlo, de modo que sí, es la palabra de Dios, pero él tiene la palabra de Dios, pero manejada de una manera incorrecta. Exacto, podría ser que su criterio sea correcto en detrimento de otras cosas. La hermana Kelly iba a decir algo y ya con esto vamos a ir cerrando por el tiempo. Desde que comenzó el tema y hablaron de una palabra que se llama hipercrítico, inmediatamente me llegó a la mente que todo lo que se habla, yo tengo la facultad de señalar al otro. Pero mientras he estado escuchando, lo que he venido haciendo es orándole al Señor y diciendo, Señor, ayúdame a verme a mí. Todo esto que se ha dicho. Y como dicen ustedes los que predican, si hay algo que se me quedó de todo lo que se ha hablado, es lo que el pastor Arocha acaba de decir, dijo ahorita, y es que tenemos que hablar menos. Y digo tenemos, pero voy a decir, tengo que hablar menos. ¿Por qué? Porque mientras más hablo, más hipercrítica soy. Porque es una máquina de pecado. Mis ojos me llevan a ser hipercrítica. Mis oídos me llevan a ser toda yo me lleva a ser hipercrítica. Entonces, lo que tengo que hacer es que esos pensamientos, porque comienzan en mis pensamientos la crítica, entonces no lo hables. Lucha con ellos en tu corazón, con el poder del Espíritu y anúlalos. Ahora, me encantaría encontrar una persona que no tenga esta lucha, que no sea tan débil como yo en ser hipercrítica y que me diga qué hace. Porque es una lucha muy fuerte. Sí, Jesús dice lo que hay que hacer de una manera u otra. De hecho, la idea es qué no hacer. Si yo veo un hermano, yo no le estoy buscando, yo no ando buscando pajas, pero apareció la paja, fue evidente. El amor prohíbe el silencio. Yo debo acercarme a la persona. Lo que pasa es que como yo estoy viendo mi viga, cuando me acerco a esa persona, número uno, lo hago en privado, como me gustaría que lo hagan conmigo. Hermano, ¿a usted le gustaría que si a usted se le descubre una falta, se la saquen en público? Entonces, ¿por qué queremos usar esa medida con nosotros y con el otro no? ¿Ve por dónde vamos? Yo veo la paja, yo me acerco al hermano en privado y trato en amor, recordando que yo tengo una viga de este tamaño. La alternativa no es el silencio, la alternativa es tener una medida de verdad y gracia. La misericordia y la verdad deben adornar nuestro cuello. Por eso no va a venir a menos que yo esté viendo mi viga con gracia. Y eso es lo que debemos modelar unos con otros. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque no nos has tratado conforme a nuestras iniquidades. Y no lo has hecho no porque seas injusto, sino porque tú castigaste a Jesús en nuestro lugar. Porque tú cargaste sobre él nuestros pecados, nuestras vigas, oh Señor, que son tantas y tan pesadas,
las pusiste sobre sus hombros. Y ahora podemos decir, somos libres en Cristo. Gracias, Señor, por habernos librado de la culpa del pecado. Gracias porque por tu palabra y por tu espíritu nos sigues librando del dominio. Oh Señor, líbranos del espíritu hipercrítico y perdónanos, oh Padre, por esa hipocresía que supura de nosotros, que nos lleva a tratar a otros, pero no como nos queremos que nos traten a nosotros. Perdónanos, oh Señor, por esa hipocresía que nos ha llevado a buscar faltas en otros, ocultando las nuestras. Perdónanos, oh Señor, por esa hipocresía que nos ha llevado a fingir estar interesados en la verdad y la misericordia, pero no es así. Oh Señor, te rogamos, ayúdanos a recordar que Cristo pagó por nuestras vidas y que eso nos dé las fuerzas para levantarnos y para luchar contra el pecado, específicamente contra el hipercriticismo. Oh Padre, te rogamos también que tú nos ayudes a ser sabios, tardos para hablar, rápidos en oír, tardos para airarnos, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Y sigue limpiando nuestros corazones de la hipocresía. Crea en nosotros, oh Señor, un corazón limpio y espíritu recto nos sustente. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Receso.